Millonario, Bruto tenía tanto deseo y pasión que la joven no le reveló: «Soy virgen». El sol caía sobre los viñedos con una luz que parecía derretir el aire. Entre ese oro líquido, una figura femenina se movía con calma. Lucía, la muchacha que todos decían tener manos de seda para los caballos y ojos que nunca mentían. En la hacienda, el rumor corría como fuego. El patrón regresaba. Esteban Rivas, el hombre que hacía temblar a los socios y suspirar a las mujeres. Un millonario, tan acostumbrado a ganar que había olvidado cómo perder. Pero aquel día, el destino decidió presentarle la única batalla que no se compra, la del alma. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has sentido que el amor te enfrenta a ti mismo. Si crees en los encuentros que cambian la vida, dale me gusta y suscríbete. El sonido de un caballo rompió el silencio. Lucía levantó la vista justo cuando un automóvil negro entraba levantando polvo. Dentro, él. El aire pareció detenerse, no por miedo, sino por presagio. Había algo en su mirada que anunciaba tormenta, un brillo que no sabía si era fuego o vacío. En los balcones, las criadas murmuraban, los perros se escondían. Nadie sabía que aquel regreso traería más que órdenes, traería un temblor que no vendría del cielo. Esa noche, los faroles de la casa grande encendieron un resplandor tibio sobre la piedra húmeda. Esteban caminaba lento, con la seguridad de quien ha comprado demasiadas almas para recordar cuántas. Pero al cruzar el patio, algo lo detuvo. Una risa suave, casi infantil, venía del establo. Se acercó, curioso, sin saber que ese sonido sería su primera grieta. Dentro, Lucía cepillaba un caballo, ajena al mundo, como si el universo entero cupiera en ese gesto. La miró en silencio. Había visto belleza antes, pero nunca inocencia sin miedo. Ella levantó la cabeza, sorprendida, y sus miradas se cruzaron como dos relámpagos distintos que se reconocen antes de chocar. No hablaron. No hizo falta. En ese breve instante, algo invisible empezó a escribirse entre ellos. Algo más fuerte que el deseo, más profundo que la culpa. Algo que el dinero no entendería jamás. La hacienda de Esteban Rivas era un reino de piedra y silencio. Los muros guardaban secretos de generaciones, amores prohibidos y negocios turbios. Desde la colina, la casa grande dominaba el valle como un dios antiguo que observa sin intervenir. El aire olía a tierra mojada, a vino recién fermentado y a soledad. En los campos, los jornaleros bajaban la cabeza al verlo pasar, no por respeto, sino por costumbre. Porque Esteban no saludaba, solo miraba con la frialdad de quien confunde poder con eternidad. Y sin embargo, había en su sombra una grieta invisible, una nostalgia sin nombre que ni él sabía explicar. Lucía dormía en una pequeña habitación junto a los establos. Su ventana daba al viñedo y cada mañana despertaba con el canto de los gorriones que anidaban en los álamos. Soñaba con un amor sencillo, de manos limpias y promesas claras, pero sabía que los sueños eran un lujo que el campo rara vez concede. La vida le había enseñado a callar, a no esperar demasiado, solo trabajar, sonreír cuando tocaba y guardar en el pecho un pequeño rincón donde nada ni nadie pudiera mancharla. En los días siguientes, la presencia del patrón alteró la rutina. Se escuchaban pasos nuevos, voces distintas, órdenes tajantes. La hacienda respiraba un aire más denso, cargado de tensión y perfume caro. Los criados murmuraban que Esteban buscaba algo, pero nadie sabía qué. Él pasaba horas caminando solo por los corredores, como un cazador que ha perdido el rastro de su presa. No era el dinero lo que lo movía, ni siquiera el deseo de control. Era otra cosa, algo más hondo. Un vacío que ni los lujos ni las conquistas lograban llenar.
Una tarde, mientras el sol caía sobre las vides, Esteban observó a Lucía desde lejos. Ella acariciaba el cuello de un caballo blanco, hablándole con ternura. No lo hacía para ser vista, y eso lo desarmó. Había pasado su vida rodeado de mujeres que lo deseaban por lo que representaba, no por lo que era. Pero en Lucía no había interés ni cálculo, solo pureza. Y esa pureza, en vez de inspirarle compasión, lo inquietó, porque recordaba la parte de sí que había olvidado. El viñedo, que antes le parecía una inversión más, comenzó a revelarle otro rostro. En las tardes, cuando el viento soplaba entre las hojas, sentía una calma extraña, como si el mundo lo invitara a detenerse. Era un lenguaje antiguo, uno que él ya no comprendía, pero que Lucía escuchaba cada día. A veces, él la seguía con la mirada hasta que desaparecía entre las hileras de uva, y en su pecho nacía una sensación incómoda, la de no ser dueño de nada, ni siquiera de su deseo. El mayordomo, hombre viejo y prudente, lo advirtió en silencio. «Esa muchacha tiene algo que usted no puede comprar», le dijo un día, con la voz temblorosa. Esteban no respondió, pero sus ojos brillaron con una mezcla de irritación y curiosidad. Sabía que era cierto. Y esa certeza lo perturbaba más que cualquier amenaza, porque si algo no puede comprarse, entonces puede perderse. Esa noche, el viento del norte trajo un frío repentino. En el establo, Lucía encendió una lámpara y cantó en voz baja. Su voz flotó entre las sombras, dulce y lejana, como si contara una historia que no era suya, pero que él necesitaba escuchar. Afuera, el millonario se detuvo frente a la puerta entreabierta y por primera vez en muchos años no se atrevió a entrar. Solo escuchó. Y en ese silencio comenzó a reconocer su propia soledad. Lucía había aprendido desde niña a leer el lenguaje de los animales, no el de los hombres. Su padre le enseñó que un caballo miente menos que una persona, que en los ojos de las bestias se esconde la verdad del mundo. Por eso prefería el establo al comedor, el murmullo del viento a las palabras que prometen y se desvanecen. En su vida había habido pérdidas, sí, pero también una decisión firme. Conservar su pureza no como un adorno, sino como una forma de resistencia. No se trataba del cuerpo, sino del alma, de seguir siendo suya en un mundo que todo lo toma sin preguntar. En la hacienda nadie sabía mucho de su pasado. Algunos decían que había escapado de un patrón cruel. Otros, que buscaba a su madre perdida en la ciudad. Lucía nunca desmentía nada. Solo respondía con una sonrisa suave, esa que desarmaba las malas intenciones sin necesidad de palabras. Pero cuando el día moría y la luna asomaba sobre los viñedos, su mirada se volvía distante. En esos momentos, el silencio le servía de escudo, porque en el fondo de su corazón guardaba un miedo antiguo, enamorarse de alguien que no pudiera ver su alma. Su rutina era simple, casi sagrada. Amanecía con el canto del gallo, lavaba su rostro en el agua fría del pozo y trenzaba su cabello antes de ir a los establos. Cada gesto tenía la precisión de un rito. Su manera de tocar, de mirar, de hablar con los caballos era tan delicada que parecía acariciar el aire. Esa calma, esa pureza, era lo que atraía y a la vez perturbaba a Esteban. Ella no lo buscaba, pero su sola existencia lo enfrentaba a lo que más temía, la ternura. Había en Lucía una fortaleza que no gritaba, una dignidad que nacía del silencio. Cuando Esteban se acercaba, ella lo miraba con respeto, pero sin sumisión. No huía, pero tampoco se rendía. Esa frontera invisible entre ambos se volvió una tensión diaria, un juego sin palabras donde cada respiración pesaba. Y sin saberlo, Lucía comenzó a cambiarlo. En cada encuentro, el hombre poderoso sentía que su máscara se agrietaba un poco más, que su voz perdía fuerza frente a aquella serenidad que no podía comprar.
A veces, por las noches, Lucía escribía pequeñas frases en papeles que guardaba en una caja de madera, fragmentos de lo que no se atrevía a decir. «El alma no se vende», escribió una vez, «ni el cuerpo puede ser prenda si el corazón no se entrega». Esas notas eran su refugio, la manera de no olvidar quién era. Porque en un mundo donde la inocencia se confundía con debilidad, ella había decidido convertirla en su mayor poder. Su relación con los demás criados era discreta. La respetaban, aunque algunos la miraban con envidia. No entendían cómo esa muchacha del campo, sin apellido ni fortuna, podía caminar entre los viñedos con una dignidad que hacía parecer pequeños a los poderosos. Había algo en ella que recordaba a la luz después de una tormenta, frágil, pero invencible. Y aunque no lo sabía, su sola presencia empezaba a transformar todo lo que tocaba. Cada día, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Lucía sentía una presencia a lo lejos. Sabía que él la observaba, no con la mirada del deseo vulgar, sino con la inquietud del hombre que comienza a sentir lo que no entiende. A veces fingía no notarlo, pero su corazón latía más rápido, no por miedo, sino por presentimiento, porque algo dentro de ella intuía que su destino, ese que había jurado controlar, estaba a punto de ponerla a prueba. Esteban Rivas era un hombre que no sabía de límites. Había nacido entre paredes de mármol, rodeado de lujos que lo enseñaron a confundir el precio con el valor. Desde joven entendió que la voluntad de los demás se podía doblar con dinero o con miedo. Aprendió rápido a imponer su presencia, a conquistar por insistencia, a dominar sin remordimiento. Su nombre pesaba en la región como una moneda de oro, brillante, pero sin alma. Sin embargo, bajo esa coraza de poder, había un niño herido que nunca sanó. Aquel que había perdido el amor de su madre y crecido con un padre que solo lo miraba cuando fallaba. La ciudad le había dado fortuna, mujeres, fiestas y un vacío que crecía con cada conquista. Cuando regresó a la hacienda, lo hizo buscando descanso, sin saber que el verdadero cansancio venía de adentro. Su vida era una colección de excesos, de placeres que lo dejaban más solo que antes. Las noches eran largas, y aunque el vino corría, el sueño siempre le huía. En ese insomnio aprendió a caminar sin rumbo, a escuchar los sonidos de la tierra que antes ignoraba. Fue en esas madrugadas cuando comenzó a notar a Lucía, no como una empleada, sino como un misterio que lo desafiaba con su sola existencia. En los primeros días intentó acercarse con su acostumbrada arrogancia. Ordenó que le sirviera vino, que lo acompañara en los paseos por el viñedo, que lo mirara cuando él hablaba. Pero ella respondía con una calma desconcertante, sin miedo, sin servilismo. No había en su mirada ni fascinación ni desprecio, solo una presencia firme, como si su silencio dijera: «No te temo, pero tampoco te necesito». Esa actitud lo descolocó, porque Esteban estaba acostumbrado a ser deseado, no ignorado, y ese desprecio sutil fue la primera grieta en su trono invisible. A medida que pasaban los días, la obsesión crecía. No podía dejar de pensar en ella. Intentó distraerse con negocios, con visitas, con copas que nunca estaban vacías, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Lucía aparecía con la claridad de un amanecer. Se preguntaba qué escondía esa muchacha, qué clase de pureza podía resistirle. Y mientras más la observaba, más lo atormentaba una idea que jamás había tenido, que tal vez lo que deseaba no era poseerla, sino ser digno de ella. El mayordomo lo conocía desde niño y lo observaba con cautela. Sabía que el patrón, cuando se obsesionaba, perdía toda prudencia. «Esa joven no es como las demás, señor», le advirtió una noche. «Si juega con ella, no será ella quien se rompa». Esteban lo despidió con una sonrisa irónica,
pero las palabras quedaron flotando en el aire como un presagio, porque en el fondo él sabía que era cierto. Lucía no era un capricho, era un espejo, y él no estaba preparado para verse. A pesar de su soberbia, había momentos en que se dejaba vencer por la duda. En el reflejo de los espejos antiguos de su habitación veía a un hombre que no reconocía. Recordaba los gritos de su infancia, los negocios sucios de su padre, la frialdad que heredó como defensa, y se preguntaba si era posible volver a sentir sin destruir. Pero entonces la voz de su orgullo regresaba, diciéndole que el amor era una debilidad y que los débiles no sobreviven. Esa guerra interior lo desgastaba más que cualquier trato o enfrentamiento. En las noches más silenciosas, cuando la hacienda dormía y solo se oía el viento entre los árboles, Esteban salía a caminar. A veces pasaba frente al establo y veía la lámpara encendida. Sabía que era ella. Se quedaba quieto sin entrar, observando su silueta moverse entre las sombras. Y por primera vez en su vida, un deseo distinto lo habitó. No tocar, sino comprender. No poseer, sino acercarse sin miedo. Pero justo cuando ese impulso nacía, algo dentro de él lo detenía. El orgullo, esa vieja cadena que aún no sabía romper. La noche del giro comenzó con una tormenta. El cielo se partió en dos, y los relámpagos iluminaron los viñedos como si la tierra ardiera desde adentro. Esteban observaba la lluvia desde su ventana, una copa en la mano y un pensamiento que lo perseguía. Lucía. No podía apartarla de su mente. Había intentado ignorarla, incluso humillarla con gestos de poder, pero nada surtía efecto. Cuanto más la evitaba, más la necesitaba. Aquella pureza lo quemaba. Esa calma que lo desarmaba lo hacía sentir desnudo. Y esa noche, en medio del rugido del cielo, decidió que ya no podía resistirse más. Lucía, ajena a su tormento, estaba en el establo protegiendo a los caballos del trueno. La lluvia golpeaba el techo de zinc con fuerza y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Cuando la puerta se abrió de golpe, pensó que era el viento, pero era él, empapado con la mirada encendida. No dijo palabra, solo caminó hacia ella con un paso firme, como si cada gota que caía lo empujara más. Ella retrocedió, no por miedo, sino por instinto. Había algo en su rostro que no conocía, una mezcla de deseo y tristeza, y en ese instante comprendió que la tormenta no estaba afuera, sino dentro de él. El silencio se volvió espeso. Esteban la miró sin decir nada, los labios apretados, el pecho agitado. Lucía sostenía una manta entre las manos, sin saber si ofrecérsela o usarla para protegerse. Entonces, sin pedir permiso, él la tomó del rostro. Sus dedos, fríos por la lluvia, temblaban ligeramente. No fue un gesto violento, sino desesperado. Un hombre buscando algo que no sabe nombrar. Ella lo miró fijo, sin llorar, sin gritar. En sus ojos había compasión, y eso lo desarmó más que cualquier rechazo. Porque por primera vez alguien lo veía y no se alejaba. Él quiso hablar, pero no supo qué decir. La distancia entre ambos se disolvió como si el mundo se detuviera. Sus labios se encontraron apenas, no por conquista, sino por necesidad. Un beso breve, tembloroso, que duró lo que dura un rayo. Después, el silencio volvió a caer. Lucía bajó la mirada, y él, confundido, dio un paso atrás. No entendía lo que acababa de hacer, ni lo que ella le había permitido. Era un hombre que siempre había tomado sin pensar, pero esa vez sintió culpa, no por tocarla, sino por descubrir que su alma también podía doler. Ella, con la voz baja, le pidió que se marchara. «No está lloviendo solo afuera, señor», dijo, y esas palabras quedaron flotando entre ellos como un espejo roto. Esteban salió sin responder y la lluvia lo recibió con furia. Caminó sin rumbo hasta su habitación, donde el reflejo en el espejo le devolvió una imagen que ya no soportaba. No era el millonario, ni el patrón, ni el dueño de nada. Era un hombre vacío.
y por primera vez lloró. Al amanecer, la tormenta cesó. Lucía se arrodilló frente al caballo blanco y apoyó la frente en su cuello. No sentía vergüenza ni miedo, solo un cansancio dulce, como si el destino hubiera pasado rozándola sin destruirla. En su pecho guardaba un secreto, uno que nadie debía conocer. Su inocencia seguía intacta, no por azar, sino por decisión. No era el cuerpo lo que había defendido esa noche, sino el alma, porque había entendido que no toda entrega nace del amor, y que no todo deseo sabe amar. Esteban, desde la ventana, la observó a lo lejos. Quiso acercarse, pedir perdón, pero el orgullo aún pesaba. Solo la vio marcharse lentamente, con la luz del alba cubriéndola como un manto, y en su ausencia comprendió que lo que había tocado no era una mujer, sino la frontera entre el deseo y la redención. Aquella que pocos cruzan y de la que ninguno vuelve igual. Esa noche cambió todo. En el eco de la tormenta, dos almas habían chocado sin destruirse, pero el verdadero temblor apenas comenzaba. Porque cuando el alma se despierta, nada vuelve a ser silencio. Durante los días siguientes, la hacienda entera pareció respirar distinto. Los trabajadores notaron el cambio sin entenderlo, los caballos se agitaban con nerviosismo y hasta los perros evitaban ladrar al caer la tarde. Esteban se volvió más silencioso, más introspectivo. Ya no gritaba órdenes ni discutía por tonterías. Se encerraba en su despacho durante horas, mirando papeles que no le importaban. Su mente estaba en otro lugar, o mejor dicho, en otra persona. Lucía. Cada recuerdo de esa noche lo perseguía como un eco imposible de acallar. No sabía si la había perdido o si por fin había encontrado algo real. Lucía, por su parte, siguió trabajando, pero su rutina ya no era la misma. Había una tristeza nueva en su mirada, una sombra suave que la hacía parecer más madura, más mujer. Sentía que algo dentro de ella se había movido, como si un velo se hubiese levantado, no por el beso, ni por el deseo, sino por lo que vio en él, la fragilidad de un hombre que jamás se había permitido sentir. A veces, mientras cepillaba los caballos, pensaba en su rostro empapado por la lluvia, en sus ojos pidiendo perdón sin palabras, y en silencio lo perdonaba, no por él, sino por sí mismo. Esteban intentó hablar con ella. Bajó al establo una mañana, torpe, con un ramo de flores que arrancó él mismo del jardín. No sabía cómo empezar, así que se limitó a decir: «Anoche no dormí». Lucía lo miró, sin acercarse, con la serenidad de quien ya ha entendido demasiado. «Yo sí», respondió. Aquella respuesta lo dejó sin aire. En ella había paz, algo que él anhelaba, pero no podía alcanzar. Quiso explicarse, pedir disculpas, decir que lo que sintió no fue deseo, sino necesidad de ternura. Pero las palabras se le quedaron en la garganta, como si su propia voz le negara redención. Los días se hicieron más largos. El sol caía con un peso insoportable sobre los viñedos, y el calor parecía amplificar el silencio entre ellos. En las noches, Esteban salía al balcón, mirando hacia el establo iluminado por una lámpara diminuta. A veces pensaba en bajar, en cruzar ese espacio que lo separaba de ella, pero algo lo detenía: el miedo a volver a herir. Y en ese miedo, por primera vez, había amor, amor sin posesión, amor que observa desde lejos, pero también había culpa, esa sombra persistente que le recordaba quién había sido. Lucía empezó a notar que el patrón la trataba distinto. Ya no la miraba como antes, ya no había fuego en sus ojos, sino un cansancio triste, una especie de rendición. Eso la conmovió más que cualquier gesto romántico, porque en esa contención, en esa humildad recién aprendida, había verdad. A veces lo veía sentado bajo los álamos, mirando el horizonte sin decir palabra. Ella pasaba cerca, dejaba una jarra de agua y seguía su camino.
Ninguno hablaba, pero entre ambos crecía una especie de silencio compartido, una paz frágil que ambos temían romper. El mayordomo, testigo de todo, comenzó a preocuparse. Veía al patrón más flaco, más humano. «Está cambiando, señor», le dijo una tarde. «Pero el alma, cuando despierta, duele». Esteban sonrió, cansado. «No duele el alma, duele haber vivido tanto tiempo sin usarla». Esa confesión lo sorprendió incluso a él, porque en esa frase había algo que jamás había dicho en voz alta, que la vida, sin amor, es solo supervivencia elegante. Y en su corazón, sin saberlo, Lucía se había convertido en la única verdad que no podía comprar. Una noche, mientras la luna se elevaba sobre el campo, Lucía encontró una carta en la puerta del establo. Era de él. No tenía firma, pero la letra era firme, sincera. Decía: «No busco perdón. Solo quiero aprender a mirar sin tomar, a sentir sin romper. Gracias por no odiarme». Lucía la leyó en silencio, con el corazón latiendo despacio. No respondió. No hacía falta. Guardó la carta bajo su almohada, como quien guarda una promesa que no necesita cumplirse. Al amanecer, ambos se cruzaron en el patio. El aire olía a mosto y tierra nueva. Se miraron apenas un segundo. No hubo palabras, ni sonrisas, solo un reconocimiento silencioso. Algo había cambiado en los dos. Ella ya no era la muchacha asustada, y él ya no era el hombre de piedra. El deseo seguía allí, sí, pero transformado. Ahora era respeto, y en esa nueva forma de amar nació un hilo invisible que los unía sin tocarse, una corriente de comprensión que iba más allá del cuerpo. Esteban comenzó a trabajar junto a los jornaleros, sorprendiéndolos a todos. Cargaba cajas, limpiaba botas, escuchaba historias. Nadie entendía qué le pasaba, pero algunos murmuraban que el patrón había sido tocado por algo divino o por alguien que lo hizo mirar distinto. Lucía lo observaba desde lejos, y aunque su rostro seguía sereno, su alma temblaba, porque sabía que algo grande estaba germinando, no una historia de amor, sino una redención. El verano avanzaba y con él los rumores. Algunos decían que Lucía había embrujado al patrón, otros que él la cortejaba en secreto. Pero ellos, mudos, seguían su propio ritmo. Ella con su calma, él con su cambio, y en el aire invisible flotaba una promesa, que nada de lo que había pasado fue en vano, que la tormenta los había unido no para destruirse, sino para aprender lo que el alma, cuando ama de verdad, nunca olvida. El día del clímax llegó sin anunciarse, como llegan las verdades que no esperan permiso. Era temprano, y la hacienda estaba envuelta en una bruma dorada. Lucía preparaba a los caballos cuando escuchó pasos detrás de ella. Eran firmes pero tranquilos. No era el hombre que una vez irrumpió en medio de la tormenta, era otro. Esteban se detuvo a unos metros, respiró profundo y dijo, con voz baja: «No quiero seguir siendo el hombre que fui». Esa frase quedó suspendida en el aire, como si el universo necesitara un momento para entenderla. Lucía lo miró en silencio. No sabía si creerle, pero algo en sus ojos, cansados y sinceros, le hizo bajar la guardia. Él avanzó un paso, sin tocarla. «He vendido todo lo que tenía en la ciudad. Ya no quiero más negocios ni dinero. Me quedaré aquí, trabajando la tierra. Quiero aprender lo que tú sabes, cuidar sin poseer». Lucía lo observó, incrédula. No era un gesto romántico, sino un acto de renuncia. Lo vio distinto, más humano, como si hubiera dejado el peso de siglos detrás de él. «No necesito que me creas ahora», añadió Esteban. «Solo quiero merecer el silencio que me diste esa noche». Ella no respondió. Caminó hacia él lentamente y le entregó una cuerda para atar al caballo. Era su forma de decir: «Si vas a quedarte, empieza por hacer lo correcto». Durante semanas, el cambio fue real. Esteban trabajaba junto a los peones, dormía poco y hablaba menos. La tierra lo iba curando, desgastando, moldeando.
Sus manos, acostumbradas al oro, se llenaron de heridas y barro, y aunque el dolor físico era intenso, lo sentía justo. A veces, al final del día, Lucía lo encontraba sentado bajo el viejo roble, mirando las estrellas. No hablaban mucho, pero la distancia entre ellos se había vuelto otra. No era miedo ni deseo, era respeto. El amor, si existía, se había vuelto una llama tranquila, sin prisa ni dueño. Un atardecer, mientras el cielo se teñía de vino y fuego, Esteban se acercó con una rosa blanca en la mano. «¿Recuerdas la tormenta?», preguntó. Ella asintió. «Esa noche pensé que te había tocado, pero ahora sé que fuiste tú quien me tocó el alma». Lucía sonrió, y en su sonrisa había paz. No era perdón, era aceptación. «A veces el alma también se cansa de huir», murmuró ella. Él bajó la cabeza con humildad. En ese gesto, el millonario desapareció para siempre. Solo quedó el hombre, desnudo de orgullo, lleno de gratitud. Los trabajadores los observaban de lejos, con respeto. No sabían lo que pasaba, pero sentían que algo sagrado se tejía entre ellos. El patrón ya no era el patrón, y la joven ya no era una sirvienta. Eran dos almas encontrándose al borde de la redención. Aquella noche, cuando el silencio cubrió el valle, Lucía dejó una lámpara encendida junto al establo. Esteban, al verla, comprendió el mensaje. Era una invitación, no al deseo, sino a la verdad. Entró despacio, sin miedo. Ella estaba allí, de espaldas, cepillando al caballo blanco. Se giró, y por primera vez no hubo tensión, solo calma. Él dio un paso, y ella no retrocedió. «Gracias», dijo con voz temblorosa, «por haberme mostrado lo que ignoraba de mí». Lucía lo miró fijo, y en sus ojos había ternura. «No fui yo quien te cambió, Esteban. Fue el amor que aprendiste a sentir, sin tocar». Él sonrió, y una lágrima cayó por su mejilla. La luz de la lámpara tembló, como si también llorara. En ese instante, el universo pareció detenerse. Dos seres, rotos y reconstruidos, compartían un mismo silencio, una misma respiración. El deseo se había vuelto comprensión, la pasión calma. El alma, por fin, se había reconocido a sí misma. Afuera, el viento sopló entre las hojas de los viñedos y un olor dulce, casi divino, envolvió la noche. Era el olor del perdón. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete y deja en los comentarios qué significa para ti amar sin poseer. Porque a veces el alma no se entrega con el cuerpo, sino con el silencio. El amanecer trajo una luz suave, casi compasiva, que bañó los viñedos y la casa grande con un resplandor distinto. Lucía salió temprano, como siempre, pero algo había cambiado en su paso. Ya no caminaba con el peso de la duda, sino con la ligereza de quien ha cerrado un ciclo sin rencor. En la distancia, Esteban la observó desde el porche, con los brazos cruzados y una calma que jamás había sentido. No la llamó, no la detuvo. Entendió que amar no siempre significa quedarse, que a veces la mayor prueba de amor es dejar libre al otro para que su alma siga su curso. Los jornaleros, al verlo tan diferente, comenzaron a hablar de él con respeto nuevo. «El patrón ya no grita», decían, «ahora escucha». Incluso los animales parecían reconocer la transformación. Los caballos se acercaban sin miedo, los perros dormían a sus pies. Esteban ya no vestía con trajes finos ni bebía vino caro. Había cambiado los negocios por los surcos, los relojes de oro por la tierra húmeda. Y cada día, al trabajar junto a Lucía, comprendía un poco más el misterio de la humildad, ese lugar donde el alma respira sin orgullo. Lucía también había cambiado. La niña callada se había vuelto una mujer con voz propia, aunque no necesitara alzarla. Empezó a enseñar a los más jóvenes del campo a cuidar a los caballos, a tratarlos con paciencia. Y cuando los veía impacientes o violentos, les decía: «El alma no obedece al miedo.
Esas palabras, sencillas y firmes, resonaban en el aire como si nacieran de algo mucho más grande que ella. Incluso Esteban, al oírlas una tarde, sintió que eran para él. Y lo eran, porque el alma que una vez fue de piedra, ahora latía con vida nueva. El verano terminó y con él la vendimia. La hacienda se llenó de risas, de música, de manos manchadas de uva. Esteban, por primera vez, se mezcló con los trabajadores en la celebración. Lucía lo vio bailar torpemente entre ellos, riendo como un niño. Esa imagen quedó grabada en su memoria. El hombre que había conocido el poder descubriendo al fin la inocencia. En un gesto casi imperceptible, ella levantó su copa y lo miró con ternura. No como se mira a un amante, sino como se mira a alguien que ha vuelto a nacer. Una tarde, antes de partir hacia el pueblo, Lucía se acercó a la casa grande. Llevaba en las manos una caja de madera. Cuando Esteban salió, ella se la entregó sin decir nada. Dentro encontró los pequeños papeles que ella había escrito durante meses, frases, pensamientos, oraciones. El alma no se vende, el amor no exige, la ternura no pide permiso. Esteban los leyó con los ojos húmedos. «¿Por qué me los das?», preguntó. Lucía sonrió. «Porque ya no los necesito». Luego giró y se marchó, con el viento jugando en su cabello. Durante días, él guardó silencio. Miraba el horizonte esperando verla volver, pero entendía que no lo haría, y aunque la tristeza lo visitaba, no había dolor. Solo gratitud. Lucía había sido su espejo, su maestra, su redención. Y aunque no quedaba su presencia, su esencia vivía en cada rincón de la hacienda, en el olor del heno, en el relincho del caballo blanco, en la brisa que cruzaba las colinas. El tiempo siguió su curso. Las estaciones pasaron, y con cada vendimia nueva, Esteban dejaba una rosa blanca sobre la mesa del establo, no como ofrenda, sino como recuerdo de lo que aprendió. Que el amor verdadero no se mide en lo que se toma, sino en lo que se da, y que a veces el alma se salva, simplemente aprendiendo a mirar con ternura lo que antes solo deseaba poseer. Pasaron los años, y la hacienda se volvió un lugar distinto. Ya no era símbolo de poder, sino de trabajo compartido. Los jornaleros tenían voz, los animales vivían libres, y el aire olía a respeto. Nadie hablaba del antiguo patrón como de un hombre cruel, sino como de un alma que aprendió tarde, pero aprendió. Esteban caminaba cada mañana entre las vides, con las manos curtidas y el corazón tranquilo. En su pecho ya no había soberbia, solo gratitud. Cada amanecer era un milagro sencillo. El sol naciendo sobre la tierra que antes había explotado y que ahora cuidaba con amor. Lucía no volvió nunca más, pero su presencia seguía viva en todo. Los niños del pueblo preguntaban por ella, y los mayores respondían que era una muchacha que enseñó al patrón a tener alma. Nadie supo a dónde fue, pero algunos juraban haberla visto caminando entre campos lejanos, cantando con la misma voz que una vez detuvo a un hombre de piedra. Esteban, en sus noches de vino y silencio, a veces creía escucharla también, como un susurro que venía del viento, recordándole que el amor verdadero no ata, guía. Un día, cuando el otoño tiñó las hojas de oro y rojo, Esteban escribió una última carta. La dejó sobre la mesa del establo, junto a una rosa blanca. Decía: «Gracias por devolverme lo que creí perdido. Gracias por enseñarme que el alma no se compra, se cultiva, que amar no es poseer, es cuidar, y que la inocencia no se pierde con los años, se renueva con la verdad». Luego salió al campo, respiró profundo, y por primera vez sintió que el mundo no le debía nada, que todo lo vivido, incluso el dolor, había tenido sentido. Desde entonces, la hacienda floreció como nunca. Cada vendimia era una celebración, no del vino, sino de la vida, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo invisible la protegía.
Quizás era el alma de Lucía, quizás la de Esteban, o tal vez ambas unidas en el aire que movía las hojas del viñedo. La gente que visitaba el lugar sentía paz, sin saber por qué. Tal vez porque allí, entre el olor a tierra y uva, se había sembrado la verdad más antigua, que el alma, cuando ama sin miedo, nunca muere. Si crees que el alma puede redimirse, que el amor transforma incluso a quien parecía perdido, escribe en los comentarios la palabra alma, porque a veces las historias más poderosas no terminan, solo descansan en el corazón de quien las escucha.